buenas tardes. Gracias por acudir a la presentación de este material que pongo a disposición de todas las personas que se interesan en este trabajo de los estudios de género de los hombres. Con mucho gusto, mi amiga, colega y compañera, la maestra Ivonne Hernández, aquí presente, ha preparado una pequeña presentación de este trabajo que, en palabras de ella, me parece mucho más clara la descripción de lo que contiene, y pues estaremos aquí para las dudas y comentarios al final de su intervención. Les pido un aplauso. Pues buenas tardes a toda la gente que está aquí presente en el auditorio, y en especial agradezco al doctor Jorge García Villanueva por permitirme husmear ahí entre su mente escritora a través de esta obra, que finalmente es su mirada, y desde ahí es como yo voy a hacer esta pequeña presentación que he preparado con mucho placer para ustedes. Esta presentación está dividida en 3 vertientes de análisis, desde donde yo considero que fácilmente sea para poder hacer cierto tipo de comentarios e enfatizar algunas cuestiones que a mí me parecen muy importantes de la obra. La primera vertiente tiene que ver con la síntesis general de cada uno de los capítulos. Voy a ser lo más breve posible. La segunda, con una serie de hallazgos que a mí me parecieron importantes de notar y enfatizar, leer algunas cosas, precisar, analizar y reflexionar en torno a ello. Y la tercera tiene que ver con las implicaciones prácticas en específico de la obra, porque a mí me parece que leer no solo queda en este plano de la comprensión, sino qué nos deja, qué dice y para qué me va a servir a mí a futuro, o más adelante, o si es que me sirve, si no es que no me sirve, si voy a ahondar aún más en esta investigación, o si hay algunas otras cosas que no contempló y que a mí me gustaría contemplarlas, no sé, eso es también como parte de la reflexión. Bueno, el libro es el que está aquí presente. Nuevamente les reitero el título, es La identidad masculina en los jóvenes, una mirada. Tiene 7 capítulos, está compuesto por 7 capítulos. 3 de los primeros es todo el entramado teórico, conceptual, que más adelante es ocupado para hacer una serie de análisis en torno a los hallazgos. Algunas precisiones que se dan en estos primeros 3 capítulos tienen que ver con los tópicos de análisis. Estos son la diferencia conceptual entre sexo y género, todo el estudio de las masculinidades, cómo es que se entienden las masculinidades, una serie de cuestiones de diferentes autores que dicen en torno a ello. Y la última parte, bueno, el tercer capítulo que contempla esta parte teórica tiene que ver con los estudios de la juventud y lo que significa ser hombre en la actualidad. Posteriormente, el capítulo 4 y 5 están relacionados finalmente con los hallazgos y una serie de categorías de análisis que permiten visibilizar lo que halló el autor en su investigación. A mí me parece que esta parte del capítulo 4 y el capítulo 5 es muy rica, sobre todo en la parte metodológica. Ahí explica a detalle quiénes son los participantes, 12 participantes de una edad comprendida entre 18 y 30 años, con una escolaridad entre bachillerato y licenciatura. Solo uno me parece que estuvo en posgrado. Pero lo curioso aquí es que él no analiza a jóvenes, a hombres de alguna tribu o algún grupo específico, ¿no? Las personas, las 12 personas que analiza, finalmente están integradas al sistema. O sea, ¿quién estudia a las personas que están integradas al sistema, que trabajan, que tienen un nivel socioeconómico estable o medianamente favorable y que tienen un nivel de estudios pues que alcanza a nivel superior o superior, ¿no? O sea, ¿quién estudia a todos esos jóvenes? Entonces, eso es lo importante de esos capítulos.
Ya en el capítulo 6 y 7 es este entramado de paradojas, que así le tituló él, para tratar de ver este potencial heurístico de la categoría ser hombre joven en todo lo que halló a lo largo de su investigación. Entonces eso es muy interesante, porque aparte la propuesta está en todo este entramado teórico conceptual, los hallazgos, la manera o la forma como trató de ir analizando, y también estas categorías son 10 categorías que permiten ir comprendiendo los discursos de las personas que fueron estudiadas. Entonces ahí se visibilizan varias cuestiones que tienen que ver con esta diferencia de sexo y género, si realmente la comprenden, y en el discurso ahí al menos van sobresaliendo cuestiones que tienen que ver con: yo predico una forma o tengo un pensamiento que está acorde o en estos discursos de la equidad de género o la igualdad entre las personas, pero en mi discurso ahí están cuestiones que no han sido totalmente modificadas en las prácticas, en los significados, en las expectativas. En todo este entramado discursivo aparece otra cuestión totalmente diferente a la que dicen poseer. Y bueno, ya en el último capítulo, estas consideraciones finales, que a mí me parece que eso es importante recuperar para las personas que están en la investigación social, en los que están en los estudios de género. Entonces, eso es importante. ¿Quién estudia a los hombres? ¿Cómo es que los estudian? Y sobre todo a los jóvenes. ¿Y qué tipo de jóvenes? Y en el capítulo 3, como les mencionaba anteriormente, él hace esa distinción de cómo se ha venido estudiando a la juventud y qué tipo de juventud y qué prejuicios, qué conceptos les achacan a los jóvenes. Entonces, aquí su propuesta, la propuesta interesante de la obra es analizar ese potencial heurístico de ser hombre joven y la categoría analítica que está propuesta por parte del autor. Bueno, esa es como la manera sintética y general del libro, de cómo está compuesto en 7 capítulos, como les mencioné. Y bueno, lo interesante ahí es, bueno, ya es como una probadita y ustedes tendrían ahí que comprarlo, revisarlo, analizarlo, cuestionarlo y deconstruir ciertas cuestiones que también tienen que ver con la conformación de la identidad de las personas, no solo ahí de los hombres, sino también de las mujeres. La segunda parte tiene que ver de este análisis de este libro con algunos hallazgos discursivos. Para mí son muy significativos. En la investigación no se hace un análisis de contenido o análisis del discurso, sino las categorías que se conformaron ayudan a entender o a visibilizar ciertas cuestiones que ya en el entramado teórico-conceptual se retoman para mostrar qué es lo que dicen los jóvenes al respecto de varias cuestiones que les voy a ir comentando. Me gustaría leerles solo como en específico estos hallazgos para ir reflexionando y comentando posteriormente si hay este espacio para que, si tienen alguna duda, pues aquí se resuelva en función de esto que estoy mencionando. Hay un testimonio que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con una categoría que es las fronteras y características de la juventud. Y bueno, el personaje comienza con lo siguiente: cuando te casas ya dejas de ser joven, porque ya tienes compromisos, y si no hay matrimonio, no hay unión con alguna pareja, creo que nunca se deja de ser joven, porque tú tienes la libertad de hacer lo que quieras. No se te pueden poner, en este caso, un padre y una madre. Si es lo que tienes, son a quien le puedes rendir cuentas. Ya en el matrimonio, como sea, ya se te acabó la juventud, porque a lo mejor vas a las fiestas ya como pareja. Ya la juventud o lo joven es la libertad que tenías. Entonces ahí, por ejemplo, en estos recortes analíticos que hace el autor recuperando el entramado teórico, bueno, vislumbramos un discurso aquí
que tiene que ver de cómo se considera ser joven. O sea, ¿qué sería ser joven en la actualidad? ¿No? Pareciera que el matrimonio y la paternidad son dos indicadores que finalmente muestran que al llegar ahí es alcanzar la adultez, es alcanzar la madurez, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el ser hombre joven? ¿Dónde quedaría, ¿no? Aquí en su discurso tiene un seudónimo, Moy. ¿Dónde queda esta parte? O sea, el matrimonio. ¿Cómo está concebido desde la masculinidad hegemónica el matrimonio? Aquí no vislumbra como tal la orientación sexual, que también ese es un indicador que no se retoma como tal para analizar. Pero en lo que se hace en el apartado metodológico, bueno, sí se explican las características de los participantes y bueno, ahí hay hombres que tienen una orientación sexual hacia el mismo sexo. Entonces, también vean que aquí no vislumbra eso, pero sí estas características demandantes de ser hombre, ¿no? Que tienen que ver con la constitución de qué sería ser, que tendría que ver con la categoría de género, o sea, cómo entiendo el género, ¿no? ¿Desde dónde? Bueno, eso a mí me parece interesante, este testimonio, porque tiene que ver con la juventud y con la masculinidad. Bueno, hay otro que tiene que ver con el contraste con las mujeres. Y bueno, menciona Beto lo siguiente: entramos en un asunto de distinción y lo que yo podría acentuar es un pene y una vagina. De ahí parte la distinción de ser ellos y ellas. Entonces vean ahí en su discurso lo que vislumbra. Esta diferenciación sexual, a partir de que si lo analizamos a partir de la categoría de género, está partiendo de diferenciación sexual y comprendida en que hay órganos específicos que definen a los hombres y a las mujeres. Ahí faltó que pusiera aparato reproductor, porque ahí ya le estaría dando otra connotación. Tendría una carga epistémica totalmente diferente a ver los cuerpos como reproductores de otros seres. Entonces, yo creo que ahí eso es muy interesante, analizar este discurso, ¿no? O sea, ya desde ahí ya tiene él una visión binaria de la realidad. O sea, solo hay hombres y mujeres. Cuando la investigación nos revela otras cuestiones totalmente distintas desde los estudios de género. Otra cuestión que tiene que ver con un testimonio, igual siguiendo esta categoría analítica de contraste con las mujeres, es la de David. Pues ser hombre sí te favorece en muchas cosas. Esto tiene que ver con los privilegios, con los permisos y demás. Pues ser hombre sí te favorece en muchas cosas. Por ejemplo, tú ves que la sociedad te permite hacer muchas cosas más que a las mujeres. A ellas no se les permite por el simple hecho de ser mujeres. A mí se me permite por ser hombre y joven. Aparte de ella tiene otra connotación, otra característica totalmente diferente. Por ejemplo, si hablas de un hombre y una mujer de la misma edad y se habla de una fiesta, siempre a los hombres se les permite hacer más cosas y hasta está más aplaudido. La primera borrachera, pero si a la niña le pasa lo mismo, ya está mal visto. Y en el mismo ejemplo te pueden hablar de horario y sabemos que está más permitido al hombre llegar más tarde a su casa que a una mujer. Entonces ahí, desde mi análisis y recuperando lo que hace el autor y también todo este entramado teórico, pues vemos nuevamente esta visión dividida por sexo y que aparte es como si estuviera inherente en las personas. También los términos que usa la niña, ¿no? Como si fuera un signo de debilidad, de fragilidad, o sea, características como si fuera un código genético, que así aparecen las mujeres y los hombres, y ya,
las mujeres se presentan con cualidades que distinguen al sexo contrario, pero aparte es como si estas las trae adosadas a su cuerpo. Entonces, imaginen ahí en cuanto a los horarios, en cuanto a los permisos, en cuanto a papá y a mamá o la familia en la que esté, o los cuidadores, desde ahí los mensajes, cómo es que van reproduciendo una forma de ver la realidad, ¿no? Un modelo explicativo que les permite decir, los hombres son así, las mujeres son así, y no cambian. Entonces, esto a mí me permite cuestionarme cómo está constituida mi identidad. Mi identidad en este supuesto, en esta categoría explicativa, propuesta como mujer, como hombre, yo lo vería como persona, ¿no? Pero así es como está dividida. Diría por ahí Juan Ignacio Pozo que usamos las categorías no en este carácter esencialista, al decir que nosotros somos quienes les inventamos estos nombres a esta realidad para evitar el caos. ¿Cuál es ese caos? Pues tener varios términos, ¿no? Ocupamos esto, a esto le hemos llamado envase, igual en otro lugar se puede llamar de otra manera, pero es para capturar una realidad específica, no quiere decir que sea como tal ese envase, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es cuestionarse esa parte, ¿no? ¿Cómo es que está constituida? Y los discursos, ¿qué tipo de discursos son los que finalmente van permeando todo mi cuerpo, todos estos signos que constituyen y símbolos y significados que también la sociedad permite, ¿no? Permite decir, esto es una mujer y esto es un hombre, y no. Aquí esto me permite ver muchísimas cosas, no solo porque el estudio está enfocado hacia las masculinidades, hacia los hombres, no, sino también hacia las mujeres. O sea, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con todo ese entramado? ¿Qué sucede con los discursos? Entonces, yo creo que desde ahí es como irlo cuestionando, deconstruyendo, porque hace unos días en un programa un señor mencionaba, bueno, sí, la sociedad impone estas categorías, pero si las ha impuesto y son construcciones humanas, son inventos sociales, pues también se pueden destruir y volver a reconstruir. Entonces, esta parte de construcción, pues sí permite tener otra posibilidad de ser persona, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante todos estos hallazgos, ¿no? En específico, postularlo desde los discursos, ¿no? Y cómo estos discursos van estigmatizando una serie de cuestiones en nuestro cuerpo que permite decir, esto es un hombre, esto es una mujer, y creer, pensarlo así, que tiene que ver con un discurso también biologicista de esta diferenciación sexual, pero que aparte no se alcanza a distinguir que también proviene de un plano social, cultural, religioso, político, sociohistórico, porque eso también es lo que nutre a la categoría de género. La categoría de género no solo está en el vacío, también tiene otros matices y de diferentes disciplinas se pueden observar otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, no es lo mismo ser hombre en la Ciudad de México que ser hombre en Chihuahua, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? Pueden compartir características fundantes de la masculinidad hegemónica, pero puede haber variancias. ¿Por qué? Por la raza, por la etnia, por cuestiones socioeconómicas, por la misma historia. O sea, en esta categoría se va conformando también, se nutre de otros elementos explicativos para dar cuenta de lo que al menos les estoy mencionando. Y así una serie de cuestiones de relatos muy específicos. Aquí el autor, a través de 10 categorías, yo nada más les mencioné, por ejemplo, las que tienen que ver con las fronteras y características de la juventud, otra que tiene que ver con los modelos de hombres y mujeres, tanto hegemónicos o diversos, pero también están otras categorías analíticas que ocupa para analizar sus hallazgos, como son las características y contrastes con las mujeres, lo que les mencionaba hace un momento, otros aspectos distintivos de las relaciones que tienen con los niños, con otros jóvenes, con los ancianos,
también esta parte también de ir analizando estos discursos también nos permite ver que pareciera que están en un no lugar. ¿Qué es esto del no lugar? Pues no soy niño tampoco, no soy inmaduro, no soy, por ahí menciona el verde, pequeñito, pero tampoco soy un anciano, no soy alguien débil que lo relacionan con el deterioro físico, tampoco soy eso, pero sí soy joven, pero tampoco me puedo situar en que constantemente tengo relaciones sexuales o me relaciono con algún vicio, o estoy en fiestas todo el tiempo, o soy irresponsable, o soy flojo, ¿no? Entonces, aquí es donde se resalta esta categoría analítica que se propone a lo largo de este texto y que se defiende en el mismo como qué es ser hombre joven, ¿no? Yo creo que esto es el potencial, por ahí menciona su objetivo general como evaluar el potencial heurístico a través de estas narrativas que se analizaron en estos participantes, pero sí, o sea, recuperar todo eso, ¿no? Por eso yo les mencionaba que esta vertiente última de ver cuáles son las implicaciones prácticas de este texto, pues tienen que ver con eso. Tienen que ver, sí, ya lo compré, ya lo leí, ya analicé, pero ¿qué sigue? O sea, ¿qué le veo yo más? Yo, por ejemplo, le vería recuperar esta categoría y que también propone otros aspectos como categorías como de ser mujer joven, eso también, ¿quién estaría revisando todo eso? ¿Quién estaría analizando eso? Ser viejo también, ser niño, otras categorías analíticas que permitan analizar otras cuestiones, estos discursos de género, cómo van permeando toda esta construcción de la identidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante, al menos desde esta mirada que yo tengo, desde esta reinterpretación del texto. Entonces, creo que sería importante recuperar esos aspectos. Y bueno, y la última parte que tiene que ver con estas implicaciones que yo les mencionaba, prácticas, con implicaciones de poner a prueba. Bueno, yo tengo el texto, ya leí, ya reflexioné y ahora, pues, ¿qué sigue? ¿A mí de qué me sirve? Tendrían que ver, por ejemplo, yo aquí tengo algunos como matices muy precisos, algunas cuestiones muy determinantes, al menos desde donde yo lo vería, por ejemplo, en el plano educativo, ¿no? ¿Esto de qué me serviría a mí en educación formal? Estoy hablando precisamente de las escuelas, educación básica, comprendiendo desde preescolar hasta nivel secundaria, al menos ahorita me voy a quedar hasta ahí. ¿Cómo, por ejemplo, los docentes, cómo lo harían para construir otro tipo de identidades, ¿no? Tanto en este entendido masculinas como femeninas, ¿no? ¿Qué tipo de material, qué tipo de propuestas, con qué lenguaje, con qué discurso estaría yo dirigiéndome a los infantes para poder hacer otro tipo de cosas diferentes? Yo vería, por ejemplo, en mi caso, tratar de relacionar o ubicar esta concatenación muy específica de conocer, hacer y ser, ¿no? Como una vigilancia epistemológica constante para identificar qué tipo de gente estoy yo construyendo, qué tipo de identidades en función de este aporte. Por ejemplo, para mí sería eso. Otra cuestión tendría que ver con pensar, actuar y comunicar, ¿no? Ya lo pensé así, lo reflexiono desde mi sentir, lo reflexiono desde mi construcción como persona. ¿Y cómo lo comunico? ¿Cómo lo hago? Bueno, a lo mejor desde el plano curricular, estas intervenciones específicas, ya hay material propuesto por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero ¿cómo se llega a los docentes, por ejemplo? ¿Cómo estos lo interpretan? ¿Desde qué marco explicativo? ¿Desde la manera en cómo conciben la realidad, la ciencia? ¿Y cómo entiendo yo el ser docente, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación? Yo creo que ahí tendría este potencial, ahí sí tendría ese potencial heurístico, esta obra, ¿no? Llevarlo para allá. ¿Cómo es que lo llevaría? ¿No? Eso yo creo que sería algo como muy interesante.
aparte de interesante, práctico, y estar deconstruyendo continuamente estas propuestas, porque se trabaja mucho desde la academia. Y les mencionaba que tuve la oportunidad de escuchar a alguna persona que decía, bueno, ¿y cómo esto lo bajan, no? O sea, ¿cómo yo me entero, ¿no? ¿Cómo yo, sociedad, me entero que esto existe, que esto están trabajando, que esto están haciendo? ¿Cómo me lo traducen en términos que yo pueda comprender, o que sean actividades o cuestiones prácticas muy específicas para que se llegue a las personas ese conocimiento, ¿no? Entonces, creo que desde ahí sería importante empezarlo a trabajar, ¿no? O ya está este material propuesto por parte de la Secretaría, pero ¿cómo lo leería? ¿Cómo tendría que hacer ese análisis? Entonces, creo que desde ahí también estaría recuperando elementos teóricos, elementos metodológicos, y desde los hallazgos, desde la parte que menciona aquí el doctor, las consideraciones finales, que son una serie de paradojas que por un lado le exigen algo a las personas, por ejemplo en cuestión de trabajo, pero por otro me dicen no, porque no tienes la experiencia o no tienes la edad. Entonces ahí pero tampoco me puedo retrasar mucho, porque tampoco entras en ese canon del ideal, ¿no? De estar constantemente a tratar de alcanzar este ideal. Yo creo que es bastante caótico y perturbador. Entonces, esa es una paradoja. La cuestión de la sexualidad también, ¿no? Si ubicamos, por ejemplo, la orientación heterosexual, pues, por ejemplo, en una relación de pareja, constantemente tener erecciones, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? O estarse reproduciendo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Vamos a estar cuestionando todo ese tipo de cosas. Aquí recuperaría los correlatos que menciona él en el capítulo 2, al estar planteando todo esto de las masculinidades, que sería esta parte de orientación sexual legítima, la heteronormatividad, la heterosexualidad, en cuestiones como el poder, la fuerza física, y tener en el centro a la racionalidad como único modelo de ser hombre, ¿no? Entonces, creo que también eso estaría cuestionándose de estas implicaciones que yo les menciono, prácticas, ¿no? Desde ahí, a mí, bueno, me deja, es un análisis todavía mucho más rico, es de mucho más tiempo, es de estar revisando capítulo por capítulo, pero aquí no nos alcanza el tiempo, entonces también es como una revisión somera, y también para no aburrir al público. Eso yo creo que también está por ese lado, ¿no? Ya en otro momento, en otro espacio, pues sí sería como pertinente estar analizando ese tipo de cosas con mayor precisión. Y bueno, a mí me gustaría leer textual algo con lo que finaliza para ir cerrando esta presentación. Se los voy a leer desde lo que yo recuperé. Él menciona que tendríamos que estar caminando hacia un modelo de humanidad plural, donde el horizonte de las personas no sea ser hombre ni mujer, sino ser humano. Un estado de igualdad en la diferencia, donde prive la tolerancia como acto de respeto hacia las personas. ¿Eso qué significa? Bueno, yo no estaría pensando el mundo dividido en hombres y mujeres, en blanco y negro, sino en una serie de matices, de diferencias, de expresiones de género, de formas de vivirlo, de representarlo, de sentirlo, totalmente alejadas a esta esclavitud genital. Yo le he llamado esclavitud genital porque finalmente pareciera que todo el tiempo tenemos que estar reafirmando estas diferencias. Eres hombre, eres mujer, hay pene, hay vagina, cuando es más que eso, ¿no? Entonces creo que es repensarlo desde ahí y no castigarse con ese adosar desde el cuerpo, con esas inscripciones que se dan desde el plano social, cultural, discursivo. Entonces creo que va más allá. A mí me parece que esa es la invitación, esa es la propuesta, y bueno, para mí es una obra que a mí me encantó, y yo se los voy a manifestar como una profesora que tengo por ahí en la maestría que menciona:
Si se te acaba el placer por hacer las cosas y no lo disfrutas, estás muerto en vida. Yo disfruto cada cosa que leo, que comento y que en este momento, por ejemplo, me haya invitado el doctor. Para mí es placentero. Yo de verdad disfruto mucho leerlo, pero también comentarlo, reflexionarlo, deconstruirlo, compartirles y escuchar también sus opiniones y sugerencias. Yo creo que desde ahí está la verdadera invitación a comprar libros, también esta orientación que a mí me marque en decir, tengo este marco teórico, pero desde aquí yo voy a leer esto, voy a construir esta realidad desde aquí. Y bueno, yo creo que esa realmente para mí es la invitación, es una invitación sugerente. Se van a divertir de cierta manera, lo pueden gozar o también, si lo quieren, sufrir. Entonces yo creo que está desde ahí y bueno, esa para mí, esa es la invitación. Muchas gracias por la invitación, por este espacio y bueno. Yo quisiera resaltar dos cosas del libro que a mí me interesa que tenga en cuenta quien lo vaya a leer. Sí, el texto tiene como propósito general poner a prueba, en el sentido de vamos a ver cómo funciona, no de examen, sino de la herramienta analítica de la categoría hombre joven. Y hay varias ideas propuestas para comprender desde mi perspectiva al menos la identidad masculina de los hombres jóvenes que son propuestas conceptuales, como el concepto del no lugar aplicado a las ciencias sociales y particularmente a la psicología social, de este no lugar en que se mueven los hombres jóvenes, que es el espacio de oscilación del péndulo social en el que ellos se mueven. O sea, ahora soy un niño, ahora soy adulto, ahora se me permiten ciertas cosas, ahora no se me permiten. Y es un vaivén. En ese vaivén es en el que se forma el no lugar de los hombres jóvenes. Quienes hemos tenido un péndulo y la oportunidad de mirarlo, podemos ver la trayectoria del péndulo, pero solo mientras éste está en movimiento. No puedes tocarla, no es una raya que exista por sí misma, existe en el movimiento del péndulo. Auger propone esta idea para lugares físicos, un poco más de la geografía social, como los aeropuertos, las fronteras. Y yo creo que no solo los hombres jóvenes, pero de esto trata el libro, pero yo creo que los hombres jóvenes están mucho en este no lugar, ¿no? Y resolver el dejar el no lugar para pasar a un lugar es finalmente adoptar la posición de hombre definida desde discursos hegemónicos, la posición de hombre que se quiere que tengan, ¿no? Y desde luego no puede ser el de un nini, ¿no? De un hombre que no estudia y no trabaja. Tiene que ser el ideal de adulto, de hombre adulto, que además es el ideal de hombre que se plantea. Tienes que producir, tienes que demostrar hombría, tienes que demostrar heterosexualidad y una serie de cosas que en el texto se manejan. Hay hallazgos que a mí me sorprendieron. Ciertamente el más importante de ellos es la continuidad de las prácticas tradicionales en torno a la relación de los hombres con las mujeres. El discurso ha cambiado, hay mucho discurso de igualdad, de equidad, de tolerancia, de respeto, etcétera, pero en las prácticas los chavos siguen sintiendo la presión de cumplir con esos roles tradicionales de la masculinidad.
de ser el que provee y el que cuida de las mujeres, el que defiende el honor de ellas o la propiedad de ellas, según se quiera ver. Y esto sigue rayando en el problema muy arraigado en torno a la masculinidad, que es el de la violencia, ¿no? Por ahí ya hemos dicho en algunos otros foros con colegas especialistas, la masculinidad mata. Y está matando a los jóvenes, a los hombres jóvenes. Los está metiendo en los problemas que ya sabemos. Es mejor vivir un tiempo bien, aunque me vayan a matar, que estar mal, refiriéndose al narco o a la policía. Ayer mismo un estudiante que es policía federal me comentaba esto, ¿no? O sea, pues sí, en cualquier momento me pueden matar, pero aquí aquí gano bien, aquí. Eso es la masculinidad. O sea, la masculinidad nos lleva a arriesgar la vida por cualquier cosa, literalmente. Decía un colega que fue de las primeras personas en darme comentarios sobre esto, dice, es que tu texto es muy desesperanzador. Digo, bueno, pues si vamos a escribir para sentirnos bien, pues sería otro tipo de trabajo, ¿no? Pero este trabajo retrata lo que yo vi. Ojalá que esté equivocado, ojalá que ya no sean así las cosas y que no vuelvan a ser así, pero lo más importante del material es llevarnos por un lado a reconocer ciertas conductas y significados y prácticas en mí mismo, en mi entorno, para ver qué puedo hacer, pero también y principalmente desde lo académico. Más que ofrecer verdades, a mí me interesa que este texto se utilice para generar preguntas, que sirva para partir de ahí y preguntarse otras cosas, cuestionarlo, criticarlo, porque de eso se trata, de pensar, ¿no? Y de pensar cómo podemos construir nuevas identidades de género, cómo podemos ser personas de otra manera. Llámese hombre, llámese mujer o como cada quien quiera ponerse su etiqueta, pero cómo podríamos ser autopoyéticos de otra manera, de una manera que al menos sea más propia y menos prefabricada. Con esto quisiera cerrar mi intervención. Gracias. Pues les agradecemos el favor de su atención y quedo a sus órdenes para los comentarios que tengan por escrito, por mail. Muchas gracias. Gracias.